Hermanos, ¿cómo están? Hermanos, muy buenos días. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, querido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos, según el hermano Pedro, que nos está relatando todo ello. ¿Cómo están, hermanos? Para mí es un gusto estar frente a ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que es un tema muy de ahora, muy de este momento, y, y pues vamos a centrarnos en algunas cosas. Quiero agradecer en principio porque la otra vez el hermano Gustavo nos trajo una prédica que era Carta a mi hijo. Y pues escuchando, se me vino muchas ideas a la mente y quiero hablar un poco también acerca de ello. Y pues quiero comentarles algunas historias que me pasan en la vida. En este caso es anécdotas. Tenía algunos amigos que cuando estábamos en el colegio, eh, a veces con las amigas, con estas compañeras, ellos se acercaban y pues uno le presentaba a una amiga y ellos empezaban a hablar con una voz diferente, como, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. ¿Sí? Y yo le miraba y decía, pero esa no es su voz. Pero muchos fingían, muchos trataban en este caso, de impresionar a las muchachas, ¿eh? Y como que tenía también un amigo que era bien molestoso, muy molestoso, que a veces le golpeaba y él me decía, no me duele. Y eso hacía de que quisiera golpearlo más y me decía, no me duele. Pero yo sabía que doblando la esquina, es decir, empezaba a sobarse cuando le golpeaba. Muchas veces yo he pasado por lo mismo. ¿Eh? Y es que nosotros tenemos eso de fingir, tenemos eso de aparentar de repente, ser lo que no somos o de repente aparentar cosas que de repente estamos pasando, pero no lo decimos, no queremos de repente que alguien se entere y tratamos de fingir. ¿Eh? Y eso es algo, creo que muy constante en el ser humano. Me pasa a mí y yo sé que también le pasa a ustedes también. Mi esposa me dice a veces, ¿te pasa algo? Y yo digo, no, no, no me pasa. Trato de fingir que no me está pasando nada. Y nosotros casi siempre somos así. Y pues es lo mismo hoy en día. Todos estamos pasando por esto del coronavirus y al menos yo que me he enfermado, yo siempre decía, ojalá que si algún día me dé, pues que sea asintomático. Es decir, que no tenga esos síntomas, dolor de cuerpo, fiebre, malestar, todo eso que conlleva. Y pues que tenga el virus, pero que no esté con síntomas. Nosotros, cuando nos quiere dar una gripe y empieza a dolernos un poquito la cabeza, ya vamos a tomar una aspirina no sé, una pastilla para que controle todas esas cosas. ¿Eh? Es que los síntomas de alguna enfermedad no nos agrada. ¿Eh? Pues quisiéramos no tener síntomas. Y hoy en día siempre estamos hablando de personas asintomáticas. Aquellas personas que tienen el coronavirus, pero no presentan ese cuadro médico, no presentan la experiencia de esos síntomas que contrae. Pero yo le pregunto a usted, si de repente en algún momento quisiera enfermarse, no quisiera, sino de repente se enferma, ¿usted qué decidiría? ¿Tener los síntomas o no tener los síntomas? Y yo creo que la gran mayoría diría, no, no quisiera tener los síntomas, quisiera ser asintomático.
y tiene sentido porque nadie quiere estar con esos síntomas. Pero ahora sí, vayamos al ámbito cristiano. La prédica de esta mañana se ha llamado, lo estoy denominando, cristianos asintomáticos. Y tiene, voy a decir, no vamos a encontrar en la Biblia de repente el término asintomático, pero sí vamos a encontrar algo muy interesante que nos va, al menos a mí me ha dado lugar para que yo pueda hacer la prédica esta mañana. Vayamos a segunda de Timoteo, en el capítulo 1, cuando Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo, le dice algo muy interesante. En el capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire lo que nos está diciendo Pablo, mire lo que le está diciendo a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida. En otras versiones dice la fe sincera, la fe verdadera. Es decir, Timoteo tenía una fe sincera, una fe verdadera, una fe no fingida. Y esto me hace pensar mucho. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿hay una fe fingida? Claro que sí. Si nosotros vamos al trasfondo de esto, Pablo está diciendo que tú tienes una fe verdadera, una fe real, una fe sincera. Por lo tanto, también nos da lugar a pensar de que había hermanos cristianos que tenían una fe, vamos a decir, fingida, no sincera, falsa. ¿Eh? Y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. En esa vida donde de repente las apariencias tienen mayor valor que lo verdadero, que lo interno de una persona, podemos fingir muchas cosas. Podemos de repente sonreír mientras que por dentro de repente estamos llorando. Podemos de repente decir que somos buenos, pero en realidad por dentro estamos cargados de ira, de maldad. Podemos de repente abrazar a una persona, pero por dentro de repente estamos deseándole lo peor. Podemos aparentar muchas cosas. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú tienes una fe sincera. No estás fingiendo tener una fe verdadera. Hermanos míos, puede ser que hoy en día también nosotros podamos fingir nuestra fe. Porque hay algo claro en esto, de que hay fe, hay fe. Pero no siempre esa fe de repente va a ser genuina. De repente no va a ser verdadera, leal. Podemos fingir muchas cosas. Y mire lo que está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y esto es algo que me agrada porque está hablando muy bien de Timoteo. Pablo está refiriéndose a Timoteo como una persona que es verdadera, que lo que cree es algo real. Ahora bien, pero yo ya había dicho en un inicio que la prédica se llama cristianos asintomáticos. Cristianos que no demuestran síntomas de ser cristianos. Cristianos que no demuestran una fe verdadera. Porque la fe produce obras, y entonces esos son los síntomas. Pero muchas veces podemos ser cristianos asintomáticos, que no presentemos síntomas.
de que somos cristianos. Ahora, muy bien, Pablo va a empezar a desarrollar algunas características de esa fe no fingida. Y esto es lo que a nosotros nos debe de interesar. Esto es lo que Pablo nos va a tratar de transmitir esta mañana al decirnos, si tú haces estas cosas, tu fe es, si tú haces estas cosas, tu fe es verdadera, no estás fingiendo. Y esto nos va a ayudar a nosotros a también un poco a autoanalizarnos de cómo nosotros estamos, cómo está nuestra fe. Y mire, dice, primero voy a volver a leer, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Los que nosotros hemos crecido, y ya somos un poquito pasaditos años, vamos, los que somos antiguos, conocemos esto de avivar el fuego. Los que alguna vez de repente hemos cocido en un horno de leña, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿eh? O algo práctico, cuando usted hace guatia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que armar la leña de tal forma que el fuego no se apague. ¿Eh? Después, de repente, las cocinas a querosene, uno tenía que bombear y bombear para que el fuego esté fuerte. ¿Eh? Es como hoy en día es, no te olvides de controlar el gas de tu cocina. Siempre tiene que haber gas para que arda bien. O pues para los jóvenes, no te olvides de cargar tu celular, porque de repente se te va a acabar la batería. Algo así. Le está diciendo eso Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives, que te esfuerces en lo que te ha dado Dios, en esas capacidades, de que tú le des fuerza para que eso tenga poder. Ahora sí, Dios nos ha dado capacidades, hermano, a cada uno de nosotros. Nadie puede decir, no, no creo que Dios me haya dado alguna especialidad, algo como para que yo pueda desenvolverme en la iglesia. No creo que nadie diga eso, porque todos somos conscientes que Dios nos ha llamado con un propósito. Y también porque nos ha dado ciertas capacidades para realizarlo. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Y nos está diciendo a nosotros, aviva lo que te ha dado Dios, las capacidades que te ha dado Dios. No seas un cristiano asintomático. Aviva, echa leña, carga batería, ponle gas, bombea, para que lo que te ha dado Dios pueda tener fuerza. Y eso es de nosotros, porque Dios ya nos dio algo y está en nosotros el darle fuerza. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué hermoso lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y es algo que nos sirve a nosotros, porque Dios no nos ha dado, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera característica para que no seas un cristiano asintomático, que tienes que avivar el fuego, don que te ha dado Dios, ponerlo en práctica, esforzarte en desarrollarlo, esforzarte en hacerlo crecer. Segundo, dice en el 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de dar testimonio que Jesús está cambiando tu vida. No te avergüences de decir ya no a las cosas del mundo. No te avergüences de decir que has dejado muchas cosas por seguir a Cristo Jesús. No te avergüences de ello. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Y es lo que nos está diciendo hoy en día a nosotros. Que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para dar testimonio de que Cristo cambia vida, de que Cristo está cambiando mi vida, de que Cristo es nuestro Salvador. No nos avergoncemos de decir que somos cristianos. Segundo punto, si tú haces esto, no eres un cristiano asintomático. Pero si tú empiezas a dar testimonio en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, donde vayas, quiere decir que tú eres un buen obrero, que tú eres un cristiano verdadero, que no estás fingiendo nada, que tu fe es verdadera, real. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, hermanos. No nos avergoncemos de decir que somos cristianos. No nos avergoncemos de decir que no a las cosas del mundo. Dice también el tercer punto. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1, 13, 14. Tercer punto. Guardar, dice, lo que nosotros oímos. Guardar lo que nosotros escuchamos de Dios y de su palabra. Y esto ya va acerca de un sentido de nuestro comportamiento. Es decir, ¿de qué forma yo puedo guardar? Tenerlo ahí nomás guardado, sino poner en acción todas las cosas que de repente nosotros podemos aprender de la palabra de Dios. Y es que nosotros somos los cristianos muy olvidadizos. Nosotros de repente tenemos esa memoria a corto plazo que nos olvidamos rápido de las cosas que escuchamos, las cosas que aprendemos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque lo guardamos ahí en un rincón, allá donde no pueda verlo nadie, no pueda tocarlo nadie, y ahí está bien guardado. ¿Eh? Y decimos, es nuestro tesoro. Pero ese tesoro nosotros tenemos que usarlo. Ese tesoro nosotros tenemos que agarrarlo y asimilarlo y ponerlo en práctica todo ello. Mire que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no tienes una... ¿Por qué? Porque tú estás haciendo esto. Tú estás realizando estas cosas, porque tú estás avivando, estás avivando el fuego del don de Dios, que Dios te ha dado. Porque tú no te avergüenzas de dar testimonio de Cristo y de mí, le dice. Porque tú estás guardando en un buen depósito todo lo que yo te he enseñado y también lo que Pablo había aprendido de otros, del mismo Cristo. Y de esa forma, hermanos,
nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe verdadera, que no es fingimiento, que es algo real. Esa debe ser nuestra característica como cristianos. Ahora, pero si nosotros somos cristianos asintomáticos, ¿eh? Pues no vamos a avivar, ¿eh? ese don que Dios nos ha dado. No lo vamos a desarrollar, no vamos a ejercitarlo ese don. Si yo soy un cristiano asintomático, pues me voy a avergonzar de dar testimonio de Cristo Jesús. Si yo soy un cristiano asintomático, pues no voy a guardar la sana doctrina, no voy a guardar en un buen depósito todo lo que aprendo de Cristo y de su palabra. ¿Qué quiere ser usted? Obviamente que un sentido físico, uno quisiera ser una persona de repente asintomática, que no sienta los síntomas, dolores, que de repente pueda traer una enfermedad. Pero en un sentido espiritual, sí debemos ser cristianos sintomáticos. Debemos ser cristianos que demuestren verdaderamente su fe. ¿De qué forma? Pablo nos los dice. Avivando el don. No avergonzarnos al dar testimonio de Cristo. Y guardar en un buen depósito. Y no solamente guardar, sino ponerlo en práctica todo lo que aprendemos. No seamos cristianos asintomáticos. No seamos cristianos con una fe fingida, con una fe falsa. Seamos cristianos de tal manera que alguien pueda decir de nosotros, es un cristiano verdadero. Su fe no es fingida, su fe es real, su fe es sincera. Y aún más que Dios, que escudriña nuestros corazones, también pueda decir lo mismo de nosotros. Podemos engañar a los demás. Podemos aparentar cosas que no somos. Pero ante Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, no podemos escapar de sus ojos. Queridos hermanos, animémonos unos a otros. Que este tiempo que estamos viviendo, que todas las cosas que estamos pasando, las dificultades que estamos atravesando, no sean motivo para abandonar nuestra fe. No sean motivo para apagar ese fuego. No sean motivo para tener vergüenza de dar testimonio de Cristo. No sean motivo para no guardar todo lo que recibimos de parte de Dios. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir estos mensajes. Doy gracias a Dios porque todos los días recibimos reflexiones en nuestro celular. Doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos que se esmeran en hacerlo esto. Doy gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, nosotros seguimos y seguiremos, pese a todas las cosas que puedan venir. Y doy gracias a Dios porque también me doy el tiempo para poder leer lo que escriben los hermanos, para poder reflexionar los domingos cuando escucho palabra de Dios. Y doy gracias a Dios porque a través de estos hermanos, mi crecimiento no se va a quedar ni va a reducir, sino quiero seguir creciendo, aprendiendo y madurando en la fe. Dios les bendiga, hermanos. Y nuevamente, no seamos cristianos asintomáticos. Bendiciones para todos.